Recording in progress. Muy buenas tardes, ministra. Buenas tardes, muchas gracias al senador, a la senadora, a la comisión. Hoy tenemos en tabla recibir a la ministra de Bienes Nacionales, la señora Javiera Toro, quien se va a referir a las prioridades legislativas, programas y planes que la Secretaría de Estado a su cargo pretende impulsar. Por eso le damos la bienvenida a la ministra y también a los asesores que la acompañan, la señora María Paz Alfaro y el señor Camilo Mancilla. Señor secretario. Cuenta, señora presidenta. Se han recibido las siguientes solicitudes de audiencia en relación al proyecto de ley en tercer trámite constitucional sobre protección ambiental de las turberas. En primer lugar, la agrupación de recolectores de musgo de Chiloé. En segundo lugar, la Junta de Vecinos del sector Chulao-Ayaquena de la comuna de Chaitén. Y por último, la Asociación de Musgo de la provincia de Yanquihue. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, yo les voy a comentar algo sobre la cuenta. No sé si a ustedes les pasó en esta semana regional. La verdad es que yo recibí varias solicitudes relacionadas con el proyecto de turbera de distintas organizaciones de la sociedad civil y de dirigentes también. Y la solicitud de ellos es que sean recibidos, sean escuchados, porque tenemos un proyecto distinto que aquel que fue despachado a la Cámara. A grandes rasgos, ¿cierto?, este proyecto buscaba regularizar la turbera y volvió de la Cámara con la prohibición de su comercialización y exportación. Me centro en ese punto para que entendamos lo distinto que terminó llegando desde la Cámara. Entonces, la idea es que este proyecto podamos ponerlo en tabla, pero para, insisto, abrir un periodo de presentación de la sociedad civil y continuar evidentemente con la discusión del proyecto de zonas latentes o saturadas que tenemos ya ciertos en tabla, donde la ministra, aprovecho de adelantarles, de Medio Ambiente confirmó su asistencia el próximo lunes 9 a la comisión para poder pronunciarse respecto del proyecto y eventuales indicaciones. Así que no sé si con esa información sobre la cuenta y si no, le damos la palabra a la ministra. Bueno, muchas gracias. Entonces, ministra, le damos la palabra para la presentación y luego de eso, evidentemente, iniciamos el diálogo. Gracias. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a la comisión por la invitación. Desde el Ministerio de Bienes Nacionales estamos siempre disponibles y muy interesados de poder conversar con ustedes y poder trabajar en conjunto en algunos temas que sean de interés mutuo. Y, por supuesto, de colaborar en los proyectos de ley que se estén viendo y que nos involucren y que impliquen responsabilidades para nuestro ministerio. Dicho lo anterior y de manera introductoria, quiero plantear algunas definiciones estratégicas del Ministerio de Bienes Nacionales en este periodo de gobierno que tienen que ver también con el programa del presidente Boric y de nuestro gobierno y de atender las solicitudes y necesidades de nuestro país y de nuestro programa. Y en ese sentido, nosotros creemos que es necesario dar un giro respecto de un ministerio que ha sido más bien que ha tenido un rol más bien pasivo, no tan protagónico y más de responder a solicitudes de privados u otras instituciones, pero no de potenciar una política propia de uso y administración de los bienes y sobre todo de los inmuebles fiscales. Y en ese sentido proponemos una administración proactiva que junto a la tramitación, por supuesto, y a darle curso de manera más eficiente a las distintas materias y solicitudes que son parte de nuestro giro, busque también impulsar políticas de uso y administración de los bienes fiscales que estén al servicio de la democratización que está en curso en el país. Y por eso nos referimos, por ejemplo, a los procesos de democratización política que tienen que ver también con una gestión del territorio muchísimo más coordinadas y con más facultades a los gobiernos regionales y también una democratización del espacio público, repensando los nuevos usos,
de los bienes que son comunes, de los bienes naturales, garantizando también un acceso igualitario y una protección también de playas, o ya recientemente se ha estado discutiendo cada vez más el tema de acceso a las montañas. Y en ese sentido vemos que nuestro ministerio, así como todo el mandato que tiene el Gobierno, se enmarca igualmente en un contexto político, social y económico bien concreto. Y en ese sentido, a nosotros nos interesa que esta gestión esté al servicio y sirva, sea útil a resolver y a contribuir a las tareas que tiene el Gobierno en materia de hacerse cargo de estos problemas, articulándose con otras instituciones de la Administración del Estado y teniendo también una política multisectorial que nos permita que la administración de los bienes comunes estén de manera coherente administradas con otras consideraciones, como por ejemplo las consideraciones ambientales, como por ejemplo las relaciones que tenemos con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Energía, que son muchas y muy variadas, que cumple un rol el Ministerio, pero normalmente cumple un rol bien concreto y no tiene un rol activo en que haya coherencia con las políticas generales de otros ministerios. Y en ese sentido creemos que lo que podemos colaborar en problemas y crisis bien concretas que está enfrentando el país, como la transición energética, la crisis climática, la crisis habitacional, que es uno de los temas importantes que estamos enfrentando. Por eso, de manera general, establecemos un mandato de nuestro ministerio en este periodo que permita una gestión integral, descentralizada, planificada del territorio y el patrimonio común, con criterios de pertinencia local, de participación ciudadana, con perspectiva de género, y garantizando el acceso universal y efectivo a los bienes nacionales, a los bienes fiscales y también a los bienes nacionales de uso público. Eso en términos generales como paraguas de la gestión que nosotros pretendemos impulsar en nuestra gestión. Y luego, entrando más específicamente a los ejes que nosotros identificamos para nuestra gestión dentro del ámbito de nuestras competencias, que son la adquisición, administración y disposición sobre los bienes del Estado, bienes fiscales, creemos que podemos avanzar en una sociedad que ponga al centro podemos contribuir a avanzar en una sociedad que ponga al centro la sostenibilidad de la vida, o sea, el cuidado de las personas y las comunidades, potenciar un modelo de desarrollo que enfrente el estancamiento productivo y la crisis climática, contribuir a un gobierno que se ha propuesto construir una reactivación económica con MIPYMES, con cooperativas, democratizar el acceso a la cultura, al patrimonio natural, y enfrentar también la crisis habitacional, contribuir también en materias migratorias, que son temas que nos ha tocado abordar y contribuir siempre junto a otras instituciones y otros ministerios. Y en ese sentido hemos definido esos 6 ejes que están expresados ahí, que esperamos que guíen nuestra gestión durante este periodo. Después voy a entrar en algunos que son más prioritarios y también que se relacionan en particular con el trabajo de esta comisión, pero los quiero mencionar los 6 en este momento. El primero, que tiene que ver con la gestión territorial para la reactivación, el desarrollo económico, y ahí hablamos de poner al servicio los inmuebles fiscales para objetivos de reactivación, y ahí estamos hablando de proyectos de inversión, pero también estamos hablando de pymes, MIPYMES, de cooperativas, de poner a disposición inmuebles al servicio de pequeños emprendimientos que son necesarios reactivar en las ciudades. Y también hay algunos temas que son bien importantes hoy día en la gestión del Ministerio de Bienes Nacionales, que tienen que ver fundamentalmente con energías renovables no convencionales y con la política que está impulsando y que tiene voluntad de impulsar el Gobierno en materia de hidrógeno verde, donde creemos que siempre se tiene que hacer en conjunto y tomando consideraciones ambientales, territoriales, que hemos ido conversando con otros ministerios que son necesarios. Y en ese sentido creemos que esta línea de gestión puede hacer un aporte en
objetivos como la descarbonización de la matriz energética, entregando fundamentalmente el suelo fiscal al servicio de estos proyectos energéticos. Esto es algo que se viene haciendo y que nosotros queremos trabajar de manera más intensa con los gobiernos regionales y los actores locales para definir cuáles son los lugares, los territorios donde estos proyectos se impulsan, como por ejemplo ha venido sucediendo en la región de Antofagasta principalmente, también en las regiones de Arica y de Tarapacá, donde son proyectos bien importantes, y también queremos contribuir a uno de los objetivos y los compromisos del Gobierno que tiene que ver con la instalación de 500 megawatts de autogeneración residencial o comunitaria, con apoyo de lo que nosotros podamos hacer a nivel local, aportando el suelo fiscal para este equipamiento e infraestructura. Ahí, por supuesto, el territorio es bien heterogéneo debido a sus necesidades, debido a lo que esperan los actores locales y también debido a lo que concretamente es fiscal, donde efectivamente la distribución del territorio fiscal que administra el Ministerio de Bienes Nacionales, si bien en números nacionales es bien amplia, sobre el 50% del territorio nacional, se distribuye de manera muy heterogénea entre las distintas regiones, donde en el centro evidentemente hay muchísima menos porción de esto. Luego tenemos el tema de disposición y política de suelos para reducir el déficit habitacional, y ahí venimos trabajando con el Ministerio de Vivienda. Luego voy a entrar más en ese tema porque es un tema bien prioritario para este año. Después el tema de restitución de tierras y transferencia de autonomías para pueblos originarios. Ese tema también voy a entrar de manera más detallada con posterioridad. Fortalecimiento de los usos sociales y comunitarios del patrimonio fiscal, y eso tiene que ver con establecer también criterios comunes, democráticos y participativos para que esta disposición que se hace de terrenos, inmuebles fiscales para comunidades, para organizaciones locales, comunitarias, sociales, deportivas, tenga criterios comunes y permita también una mayor participación y democracia en eso, y también que establecer ciertos criterios que perduren en el tiempo y que no sean criterios que cambian de gobierno a gobierno, que también es una cosa que pasa sobre todo en este ámbito. Luego está el tema de derechos humanos y lo que nosotros creemos que podemos hacer en materia de memoria histórica, que también es una de las prioridades donde me voy a referir a algunos temas específicos después. Y luego el tema de la ampliación y fortalecimiento de la protección y acceso al patrimonio natural, que voy a pasar también después con detalles, también por el interés que representa en esta comisión y algunos de los proyectos de ley que les toca abordar. Y en ese sentido, ahí todos estos ejes de gestión están cruzados por tres principios que para nosotros, y en concordancia con el compromiso, el programa de gobierno, deben cruzar todas las políticas públicas que impulsamos, que tienen que ver con la descentralización, con una perspectiva de género y con un enfoque de derechos humanos que es central en todas las políticas que impulsamos, y todo lo anterior con un trabajo coordinado y comprometido también de los funcionarios y funcionarias del Ministerio, de sus 16 Seremi, un ministerio que es antiguo y que tiene muchos funcionarios de carrera y comprometido con la gestión ministerial, con la responsabilidad que tiene el Ministerio y con darle también más protagonismo en estos temas, y por lo tanto estas tareas nos comprometemos y las hemos estado trabajando también con funcionarias y funcionarios de manera importante. Voy a entrar ahora de manera más específica a algunos de esos ejes que mencionaba. El primero tiene que ver con el tema de la redistribución de suelo para vivienda y ciudad, y eso, bueno, tiene en primer término una perspectiva programática de mediano y largo plazo que tiene que ver con una nueva política de suelo y vivienda, y también tiene que ver con cuestiones bien concretas que tienen que ver con la crisis que estamos viviendo hoy día, o sea, una crisis habitacional que solo es comparable con los números que tuvimos en los 90 y donde esperamos no repetir soluciones como fueron en ese tiempo Casas Copeva. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante lo que podemos hacer. Hemos estado trabajando con el Ministerio
de vivienda, porque uno de los temas que hoy día está haciendo más inaccesible el acceso a vivienda tiene que ver con el valor del suelo. Y en ese sentido, poner a disposición suelo fiscal para el desarrollo de estos proyectos nos parece muy importante. Y eso no es solo poner a disposición lo que existe, que ahí nosotros tenemos un compromiso de seguir haciéndolo, pero también ampliar el patrimonio inmueble fiscal y convocar también a todas las instituciones que hoy día tienen inmuebles fiscales, ya sea destinados o en propiedad, como sucede con algunas instituciones, que los pongan también. O sea, creemos que hoy día esta es una tarea nacional que requiere que todos los organismos del Estado tengan este compromiso, y lo señalo en particular respecto del diálogo que esperamos tener con las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, porque se les ha entregado a una administración una parte importante de inmuebles fiscales, pero además lo más relevante es que muchas veces están situados en lugares urbanos muy bien conectados, que no es lo que sucede mayoritariamente con los inmuebles que hoy día están bajo administración del Ministerio. Y entonces esa es una conversación que esperamos dar, no solo con el Ejército, que son conversaciones que se han dado anteriormente, han habido ya 4 negociaciones con el Ejército, pero nosotros queremos una conversación nueva con todas las ramas, donde además pongamos en el centro este tema, y que en el fondo los inmuebles estén al servicio de lo que sirve y no solo sea lo que se considera prescindible por parte de ellos, y que tampoco esté amarrado al tema de los aumentos de los patrimonios de afectación fiscal, porque bueno, ese es un tema muy problemático que se ha venido viendo los últimos años. Hay un proyecto de ley al respecto, y ahí nosotros esperamos que los ministerios involucrados en esto, que son principalmente nuestro ministerio, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Vivienda, tengamos una política común. Luego hay un tema bien importante, que es el último que menciono ahí, y que quizás es el que en términos de demandas el más grande que enfrentamos nuestro ministerio, y que sabemos que muchas veces los parlamentarios lo enfrentan de manera importante en sus respectivos distritos o circunscripciones, que tiene que ver con la regularización de los asentamientos irregulares. Y ahí tenemos un aumento bien explosivo de campamentos, ya sea en terrenos fiscales o terrenos privados, donde en ambos casos el Ministerio cumple un rol importante, porque bueno, los terrenos fiscales es evidente, pero respecto de los terrenos privados también el Ministerio tiene la labor de llevar a cabo, de administrar la regularización de la pequeña propiedad raíz, y ahí hay bastante presión sobre el Ministerio, pero también vemos que hay una política que es de parte del Estado, que es bien inorgánica e incluso contradictoria. Porque por un lado hay instituciones que impulsan la regularización, porque por ejemplo es un requisito para el otorgamiento de subsidios, pero por otro lado hay ministerios u otras instituciones que a nosotros nos preocupa lo que esto significa en materia de ordenamiento territorial, la responsabilidad del Estado que significaría regularizar en lugares peligrosos. Entonces, ahí ese es un fenómeno bien complejo que nosotros queremos impulsar un trabajo interinstitucional para tener un criterio común, y ahí nosotros creemos que hay que tener muy en cuenta la heterogeneidad del fenómeno. Hay campamentos que están largamente asentados, donde se está haciendo una política ya como bien estable de regularización, como el campamento Manuel Bustos en Viña del Mar, y hay otras situaciones que son más nuevas, que son más complejas. Tenemos las situaciones de loteadores irregulares, donde también hay abuso a veces sobre las personas
personas a las que se les venden, entre comillas, loteos. Entonces, ahí creemos que lo planteo como un desafío bien complejo en el que creemos que todas las instituciones se tienen que involucrar y que no puede ser solamente tarea de nuestro ministerio, que al final es sobre quién recae la demanda, pero para eso nos parece bien importante verlo con todos los ministerios. Así lo hemos empezado a ver en la Comisivit, que es la Comisión Interministerial de Vivienda, Ciudad y Territorio. Nosotros hemos planteado el problema ahí porque creemos que involucra a todos los ministerios del territorio. Y en ese sentido, como quiero destacar un tema que me parece que también toca las preocupaciones específicas de la Comisión, en tanto bienes nacionales y medio ambiente, que tiene que ver con la presión que esto genera respecto de la normativa urbanística y los instrumentos de ordenamiento territorial. Y en ese sentido, el crecimiento que no es planificado, que es bien inorgánico de las ciudades, donde al Estado le toca finalmente ir detrás de lo que va sucediendo de hecho, como por ejemplo cuando ya tiene que ir y llevar agua, cuando ya tiene que ir y llevar servicios básicos, recolección de la basura, cuestiones que por supuesto que son necesarias de hacer cuando hay personas habitando ahí, pero finalmente eso termina influyendo en los ecosistemas y en la planificación territorial. Por ejemplo, con la instalación de centros urbanos, la densificación de terrenos que tenían una vocación rural, que es un tema que está sucediendo cada vez más. Así que eso también lo consideramos que es un tema que tiene una perspectiva no solo habitacional, sino también territorial, medioambiental. Este tipo de iniciativas de fenómeno está produciendo mucha presión sobre los sistemas de agua potable rural y una serie de problemáticas que nosotros también entendemos que tampoco son posibles de resolver sin una política habitacional que se haga cargo de la situación, porque hay personas que efectivamente están instaladas ahí por necesidad. Luego, el segundo punto que quisiera abordar como de nuestros ejes prioritarios tiene que ver con la restitución de tierras y autonomía para pueblos originarios, que no es un tema único ni exclusivo de nuestro ministerio, pero donde sí jugamos un rol que es relevante y que tiene que ver con el compromiso del Gobierno, con establecer una nueva relación con los pueblos originarios, que tiene que ver también con que estamos avanzando, con la discusión que se está dando en la Constituyente respecto a un Estado plurinacional, y ahí nosotros queremos ser un ministerio que contribuya a eso. Y ahí tenemos algunas herramientas que podemos tomar, como el tema de la restitución colectiva de tierras indígenas a través de tierras de transferencias directas, que sucede en territorios donde el fisco tiene mayor proporción de territorio, fundamentalmente en el norte. Estamos en camino en este momento de la restitución de una restitución importante de tierras a la comunidad aymara Chusmisos Magama, por ejemplo, que es un compromiso internacional además, y también contribuir a la adquisición de tierras y o permuta de tierras para también cumplir con compromisos del Gobierno con la administración del Fondo de Tierras de la CONADI, y ahí queremos tener un rol activo y lo hemos estado conversando con los otros ministerios. También está el tema de transferencia directa de sitios de alta significación cultural, espiritual y comunitario, que también tiene que ver con labores que sí puede hacer más por su cuenta el ministerio porque implican proporciones más, o sea, superficies más pequeñas donde sí puede haber inmuebles fiscales. Luego, y aquí por esto hablamos de autonomía, creemos que proyectos de cogestión de parques y áreas silvestres protegidas nos permiten también transferir facultades autónomas a comunidades indígenas, como hay varios ejemplos en otros países y también en el propio Chile, como el caso de los geysers del Tatio u otros casos en los que se ha avanzado. Y luego está el tema de colaborar muy activamente con la CONADI, y ahí, la CONADI se ha mencionado, lo han mencionado otros organismos. Ayer mismo lo mencionaba el presidente en la entrevista que tuvo en TVN.
ha tenido dificultad para la ejecución de su presupuesto, para compromisos que están adquiridos, y ahí nosotros hemos estado conversando con ellos para mejorar y fortalecer el convenio que tenemos entre el Ministerio y la CONADI y poder contribuir en temas que son bien técnicos, pero son, por ejemplo, los temas de tasación, que es una expertise de nuestro ministerio y que allá es un espacio donde hay dificultad de abordarlo. Luego, el tercer tema, que es un eje prioritario, donde también queremos avanzar en algunos temas emblemáticos y queremos avanzar en este año, tiene que ver con la promoción y el reconocimiento de los derechos humanos y la memoria histórica. Y ahí el rol que por supuesto, las deudas en materia de derechos humanos implican varios ejes, o sea, los principios de la justicia transicional, que son verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Nosotros, respecto de esas tareas, creemos que el Ministerio puede aportar principalmente en temas de memoria histórica. Y ahí, con la redestinación de bienes inmuebles que están administrados hoy día por organismos del Estado y que están reconocidos como centros de exterminio, tortura, para que se reconozcan como sitios de memoria, para que se puedan administrar como sitios de memoria. Y también creemos que podemos, con las capacidades que hay en el Ministerio, con el rol que nos toca cumplir con el Sistema Nacional de Información Territorial, que es una cosa que está a cargo del Ministerio, con la presidencia que tenemos del Comité Interministerial de Información Territorial, creemos que podemos aportar construyendo ciertas herramientas de georreferenciación y de marcación en los espacios públicos para la promoción de la memoria histórica. Pasando al último tema en el que me gustaría poner énfasis y que tiene que ver específicamente con la promoción y el acceso al patrimonio natural, hay algunos temas a los que nosotros queremos ponerle énfasis, que tienen que ver con nuestras facultades, con nuestras obligaciones y también con nuestras capacidades como ministerio. Por un lado está el tema de la creación de nuevos parques nacionales, que tiene que ver con el rol que cumplimos en la creación, administración y protección de áreas protegidas, también pensando en el rol que debe cumplir el Ministerio de cara a la que esperamos es la aprobación del Servicio de la Biodiversidad, pero creemos que ahí también el Ministerio, que por años le ha tocado administrar esto, tiene que, si se involucra otro servicio en la administración, tiene que el Ministerio entregar esto con todos los requerimientos y el orden que se necesita. Y ahí hay algunos parques nacionales que están en proceso de creación de nuevas áreas protegidas, como son el Parque Nacional Glaciares de Santiago, que está en el Ministerio la gestión de su decreto, y además nosotros queremos, además de decretar la creación del parque que fue aprobada en los últimos días del gobierno anterior en el Comité de Ministros, pero que hoy día solo abarca sobre la cota 3.600 de altura y, por lo tanto, por ejemplo, no tiene acceso. Queremos abrir, además de decretar su creación, queremos abrir un proceso de ampliación de ese parque. Y, ese parque es bien fundamental para la protección de las reservas de aguas de la región metropolitana, de 7 millones de habitantes que viven aquí. Por eso también creemos que es tan relevante lo que se ha avanzado respecto a la creación de este parque y la posibilidad de ampliar lo que es nuestro compromiso. Glaciares de Santiago. Luego, otros parques que están en proceso son el Parque Nacional Salar del Huasco, crear el Bien Nacional Protegido, que es una facultad que está en el Ministerio, Cabo Froward, en Magallanes, la creación del Monumento Natural Tres Cruces, en Coquimbo, la creación de la Reserva Nacional Contulmo, en Biobío, y la ampliación del Parque Nacional Huelquehue, en la Araucanía. Esos son algunos de los parques, áreas protegidas que están en proceso de creación en el Ministerio, y nosotros queremos ponerle prioridad y énfasis durante este año para que eso avance. Luego hay un tema que tiene que ver con el plan de acción que nosotros nos proponemos 2022-2030 de actualización y regularización de los deslindes y del dominio
en las áreas protegidas que forman parte del SNASPE, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que hoy día, nosotros nos hacemos cargo, también de la historia que tiene ese sistema, donde el Ministerio tiene ciertas deudas en materia de delimitación entre la propiedad fiscal y los terrenos privados, y también en la actualización de las cartografías digitales, considerando que los parques nacionales y las áreas protegidas más antiguos han sido delimitados de manera más inexacta, y ahí nos queremos hacer cargo de eso, y por eso proponemos un plan que creemos que es realista a 8 años. No es algo que se pueda hacer, al menos con las capacidades que tenemos en el Ministerio, de manera tan rápido. Luego está el tema de la delimitación de las cajas de río, que es una de las facultades que nos entrega el Decreto Ley 609 de 1979, que tiene que ver con la delimitación entre los deslindes de privados y el bien nacional de uso público en ríos, esteros y lagos. Y esa creemos que es una competencia bien importante en el contexto actual de crisis climática, con los déficits de precipitaciones, con las pérdidas de las corrientes de los caudales, la reducción de las superficies de los cuerpos de agua, y ahí queremos tener también un rol más activo. Hoy día estamos trabajando en un catastro, pero entendemos que hay muchas cuencas que no tienen esta delimitación y asumimos que tiene que ser una tarea más activa y más rápida de lo que se ha venido haciendo. Y luego está el tema también de la georreferenciación y demarcación de espacios para la promoción y el acceso al patrimonio cultural. Ahí, con las capacidades que tenemos, volviendo, como lo mencioné también en los temas de memoria, nosotros tenemos herramientas para georreferenciar, tenemos herramientas para utilizar la información territorial que se genera desde todos los organismos del Estado, y por eso también queremos potenciar el Comité Interministerial para entregar herramientas que nos permitan entregarle a la ciudadanía mayor información sobre estas áreas protegidas y sobre el acceso a ellas. Esos son los temas que quería mencionarles en mayor profundidad respecto de nuestras prioridades, y luego mencionar solo muy brevemente, para no alargarme más, algunos proyectos de ley que son materia de interés en nuestra administración y que tienen que ver con nuestras competencias. El primero tiene que ver con las sanciones a quienes dificulten la fijación de las vías de acceso a playas de mar, ríos y lagos. Es un tema bien presente en el espacio público. Allí hay un mensaje del presidente Piñera que nosotros nos gustaría darle seguimiento y mejorar quizás algunas de las facultades de fiscalización, porque hoy día lamentablemente estas cosas se fiscalizan de manera judicial, a través de los juzgados de policía local, y sin mayores recursos, no son necesariamente las vías más eficientes de fiscalización. Pero sí compartimos la necesidad de que establecer sanciones por ello. Luego está el tema del proyecto de ley que en materia de destinación y enajenación de inmuebles administrados por los servicios, por los patrimonios de afectación fiscal. En este caso, este proyecto se centra solamente en los servicios de bienestar, pero los patrimonios de afectación fiscal de Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones, porque ahí hay un tema que ha sido en algunos momentos también más o menos mediático, pero se ha ido perdiendo, que tiene que ver con cómo estos patrimonios de afectación fiscal, a diferencia de la capacidad que tienen en general las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad de Administración de Inmuebles, que en general son inmuebles fiscales que están destinados a esas instituciones y por lo tanto deben ser utilizados en las finalidades que se les otorgó inicialmente. A propósito de estos patrimonios de afectación fiscal, hay facultades de enajenación que enajenan finalmente inmuebles que son fiscales y que terminan solamente en fines que no tienen necesariamente ni principalmente que ver con los fines en los que inicialmente se entregaron esos inmuebles, que son, por supuesto, fines relacionados a la defensa nacional. Entonces, ese proyecto que fue presentado en la Cámara de Diputados por
entre otros el diputado Hirsch, la entonces diputada Maya Fernández, el diputado Gabriel Asensio. Creemos que es un proyecto al que hay que darle harta prioridad también en concordancia con una de las líneas de nuestra gestión. Luego está el tema de la reserva de suelo urbano para viviendas sociales. Este es un proyecto que se presentó acá en el Senado, del que fue autor también el senador Latorre. Y eso tiene que ver con las urgencias que hay en materia de crisis habitacional y con la necesidad de que los inmuebles de los que sean propietarios privados tengan cierta reserva para el uso de viviendas sociales y esa urgencia. Luego está el tema de la administración del borde costero y las concesiones marítimas, que ahí también hay un mensaje del presidente Piñera, que entre otras cosas busca traspasar esas facultades al Ministerio de Bienes Nacionales, que creemos que eso también le daría más coherencia a la administración del borde costero. Los proyectos, que son proyectos refundidos sobre protección de glaciares, que también se presentaron en el Senado, entre otras la senadora Allende fue una de las autoras de esa moción, y bueno, ahí nos gustaría también involucrar al Ministerio, que administra la gran mayoría de territorio donde se encuentran situados glaciares. Entonces creemos que el Estado podría tener un rol muchísimo más activo en su protección. Bueno, y finalmente el tema de la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP, que es un tema que también es prioridad del Gobierno, que se está discutiendo, que tiene que ver con un mensaje viene una larga discusión, me imagino que también les ha tocado, que ha pasado por esta comisión, de un mensaje de la presidenta Bachelet, y que también es prioridad que eso avance, y para nosotros también es prioridad que el rol que ha cumplido el Ministerio hasta ahora, permita también que ese traspaso de la Administración a un nuevo servicio sea un traspaso donde el Ministerio haga un traspaso ordenado, con cosas como los deslindes claros, con toda esos roles más avanzados. Y por último, ahí pongo un asterisco, que no es un proyecto de ley que esté presentado. Entendemos que nunca se ha presentado algo al respecto, pero que a nosotros nos parece bien relevante para la administración de nuestro ministerio, y lo vamos a plantear como proyecto de ley, que tiene que ver con la regulación de la herencia vacante, donde hay una regulación bastante antigua. También le corresponde al Ministerio administrar la herencia vacante, y una de las limitaciones que nosotros vemos tiene que ver con que la legislación actual nos obliga a enajenar esos bienes recibidos por herencia vacante en el plazo de 2 años. Eso nos parece que es bastante un despropósito, porque hay muchos de esos inmuebles que podrían servir a finalidades sociales. Mayoritariamente no se trata de inmuebles de superficies tan grandes, pero a veces departamentos, casas, que podrían ser utilizados en funciones sociales. Muchas veces nos lo plantean otros ministerios, otros servicios, y luego nos damos cuenta que son inmuebles que fueron adquiridos por herencia vacante, y por lo tanto estamos obligados a enajenar. A nosotros nos gustaría cambiar esa regulación, y también estamos viendo cómo enfrentar otro problema que tiene la herencia vacante. Tiene que ver con el aumento de mafias que hoy día van detrás de esta herencia, detrás del galardón que significa la herencia vacante, y ahí se ha ido produciendo un abuso, creemos, y estamos discutiendo y revisando qué maneras podemos encontrar para regular ese abuso, y quizás darle herramientas al Estado para tener un rol más activo en la identificación de esos casos. El Estado tiene bastante información que puede ayudar en ese sentido. Así que una propuesta de proyecto de ley respecto de eso la estamos estudiando. Creemos que es una regulación como bien específica y bien técnica, pero que sería muy relevante para el interés fiscal. Por eso se los menciono. Seguramente eventualmente les llegará a la comisión el proyecto que nosotros esperamos presentar con el Gobierno. Eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministra. Yo tengo algunas preguntas anotadas también relativas a los proyectos de interés, pero le vamos a dar la palabra primero a la senadora y a los senadores. Senadora Allende, senador Gaona, senador Latorre. Bueno, en primer lugar, saludar a la ministra, por supuesto, agradecer su presentación, a quienes la acompañan. Y bueno, ella ha hablado de varios temas que son muy relevantes. Yo quisiera, son muchas cosas, pero quisiera un poco concentrarme en justamente los proyectos de ley y el diagnóstico sobre posibles indicaciones, porque creo que, como ella misma dice, primero, la zonificación del borde costero, porque ese es un tremendo tema, muy necesario, y este país solo tiene 2 regiones que cuentan justamente con una zonificación del borde costero, en este caso que es Coquimbo y Aysén. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno en este sentido? ¿Cuánto tiempo van a seguir logrando sacar zonificaciones del borde costero? Esto en las otras regiones, ¿cómo lo van a trabajar? Porque francamente es la herramienta, o una herramienta de las más importantes, que nos puede dar los usos preferentes, por supuesto, considerando los factores geográficos, naturales, en fin, y los planes de desarrollo y todo lo que tenga que ver, y por lo tanto ordenar justamente y cómo hacerlo ahora, por ejemplo, que estamos tramitando y esperamos poder seguir avanzando, y entiendo que al gobierno le interesa mucho el plan de desalinización. Entonces ahí nuevamente hay un tema que no es menor y que es importante saber cómo se va a trabajar, en qué plazo, de qué término, cómo lo enfoca el gobierno. Espero también, para evitar nuevas zonas de sacrificio, ministra, nunca más repetir lo que nos toca representar con el senador Latorre, Quintero, con Chuncaví, y por lo tanto es muy fundamental, porque usted nos enumeró, pero no asignó prioridades. A mí me interesa saber cuál va a ser la prioridad de ustedes en el enfoque legislativo, ya sea por indicaciones o nuevas iniciativas de ley. Y sobre la administración del borde costero y concesiones marítimas, nuevamente, que también se cruza con la desalinización, es muy importante porque, bueno, había un proyecto que nosotros apoyamos en su momento en la Comisión de Medio Ambiente, que era trasladar justamente desde el Ministerio de Defensa las concesiones al Ministerio de Bienes Nacionales. Nos parece que tiene más sentido que nos siga, digamos, que tiene otra función el Ministerio de Defensa y que es preferible, digamos, que esté bajo la tutela justamente de bienes nacionales. Pero este caso tiene que ser muy importante una participación, la justificación, el que realmente sea algo aceptado por la comunidad. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay algunas comunidades indígenas que se han manifestado contrarias, han criticado este proyecto de ley, por ejemplo, el caso de la comunidad, según ellos, va contra la ley Rasquenche. Entonces, también es interesante saber cómo evitar que esto sea algo que sea consentido por la comunidad, consensuado por la comunidad, en fin, creo que es bien importante. Entonces yo quiero saber si el gobierno va a hacer una indicación, va a hacer un nuevo proyecto sustitutivo, cómo vamos a trabajar el ordenamiento territorial del borde costero, uno propio, el que estábamos trabajando, etcétera, etcétera. Creo que es sumamente importante. Hay otros temas que no han sido mencionados que tienen que ver con el acceso a territorio montaña y cumbres principales. Eso de alguna manera también existe, tiene su boletín. Ese proyecto promueve el acceso a territorio de montaña y cumbres ubicadas en terrenos fiscales a lo largo del territorio nacional. Bueno, la idea es que tienen que tener un sentido deportivo, cultural, en fin, científico, turístico, y que no existan otras vías. Eso es interesante de todas maneras saber cuál es la posición que va a tener el gobierno frente a eso. Ahora, a mí me gustaría saber, para la ministra, preguntarle, digamos, cómo se avanza en mayor participación justamente ya sea en estos proyectos o los que piensen hacer, pero cómo gestionar mayor participación a nivel regional, comunal, de las comunidades organizadas, en fin, porque siempre está este tema en el cual la ciudadanía se siente que no está involucrada, en fin. Ahora, a nosotros nos interesa el proyecto que limita la urbanización de áreas silvestres. Eso queremos evitarla y regular las eventuales urbanizaciones al interior de parques nacionales. Justamente lo estuvimos viendo en el Senado hace pocos días atrás. Y el tema es justamente cómo regular para que no haya urbanización al interior de parques nacionales, reservas naturales u otra categoría de protección.
no lo ha mencionado, pero yo creo que es sumamente importante para la ministra. Y, por supuesto, la ministra mencionó, pero aquí creo que es insuficiente y quiero saber cómo va a ser el Gobierno para poder trabajar mejor, es decir, que logremos sacar el SVAP. Llevamos 8 años esperando, además en la Cámara ha estado un tiempo larguísimo. Entiendo que está detenido en la Comisión de Agricultura. Yo le hacía ver a la ministra de Medio Ambiente cuando vino a la comisión de decirle que, francamente, si no le ponen, lo dejan con la simple urgencia, va a seguir probablemente dilatándose su tramitación. Pero aquí tiene mucho que ver también bienes nacionales, por supuesto, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, pero cómo van a hacer esas categorías de conservación, de protección, cómo trabajar aquello, cómo realmente lo piensa enfocar el Gobierno, cómo va a seguir tramitándose esto. Yo entiendo que ha tenido bastante oposición y por eso ha estado tan dilatado en la Comisión de Agricultura. Y yo realmente creo, le quiero decir, ministra, que efectivamente dentro de la institucionalidad ambiental un pilar que nos falta justamente es el tener un servicio de la biodiversidad y áreas protegidas. Entonces, estamos cojeando. Entonces, sería como bien importante que esto pudiese avanzar más. Eso en términos más generales de los proyectos que hay. Sobre protección de glaciares, ministra, efectivamente decirle de que, bueno, ya pasó por medio ambiente, fue a minería, estuvo más de un año en minería, volvió a medio ambiente y ahora está, si no me equivoco, en Hacienda. Y después de eso debería ya llegar a la sala, creo que sería bien importante. Ahora, tengo algunos temas regionales un poco más específicos. Yo no quiero abarcar todo el tiempo, entonces quizás, ministra, usted diga con qué persona de su equipo uno pudiese trabajar para no entrar en los temas específicos, pero hay quejas en la Caleta Quintay, por ejemplo, que no se respeta el borde costero. Tenemos un caso en el Quisco que es una destrucción del cerro flora autóctono. Eso fue declarado, digamos, un bien nacional de uso público, con una mirada muy estratégica de este cerro, y las quejas y las denuncias que se ha ido privatizando últimamente, y esto es un bien nacional de uso público, y aquí entonces el Ministerio tiene que tener algún tipo de acción, y esto fue inaugurado en el año 68 con Pablo Neruda, Salvador Allende, tiene una historia, ¿no? Así que se la pongo en antecedente para que vea más, además de lo que es en sí mismo la importancia, digamos. Entonces, hay una destrucción del bosque nativo por parte de la inmobiliaria, el clásico caso también de extracción de áridos, en fin, etcétera, etcétera. Y otros más que no quiero abarcar, pero por eso le pido, ministra, quizás usted pueda designar una persona a su equipo que uno pudiese hacerle llegar, porque son varios casos más y no quiero, por supuesto, explayarme más para dejarle tiempo a mis colegas. Así que por ahora agradecer nuevamente su presentación y sí insistir un poco, ministra, dentro del ámbito legislativo dónde a priorizar. Desde luego, y con esto sí termino, yo comparto muchísimo el que tengan una activa participación en la reserva de suelos para viviendas, en lo que significa tener un catastro claro. Se ha hablado, y con toda razón, de que este país tiene que tener claridad de lo que puede ser un catastro de los suelos disponibles, porque la especulación es enorme. Entonces, esto encarece y esto nuevamente nos genera el círculo vicioso que es imposible salir adelante con la construcción de viviendas sociales porque las empresas se declaran en quiebra, porque suben no solo los materiales, sino que evidentemente también con el costo del terreno. Entonces, aquí es como sumamente importante. Lo mismo que la regularización. Si hay algo que podemos dar fe también en nuestra región, no solo con aumentado exponencialmente los campamentos, sino que existe, digamos, dentro de la que es la no regularización, distintas situaciones. Son bastante distintos algunos casos que son absolutamente personas que caen presa de mafias, que venden, comilla, títulos, esto en Laguna Verde ha pasado muchísimo, a otros casos donde es diferente, pero que más o menos van en esa línea, digamos, de gente que promueve el tomarse el terreno porque después esperan que el Estado termine comprando o pagándole eventual dueño, etcétera, etcétera. Entonces también la regularización va muy de la mano. El déficit de vivienda es brutal. Entonces todo lo que puede hacer bienes nacionales por recuperar terrenos que tienen las Fuerzas Armadas, por otros que le pertenezcan a otras instituciones, para poder
ayudar a esta política nueva, a esta mirada de vivienda y de suelo, creo que es muy fundamental. Y regularización también de la mano. Y reserva, como decía, para vivienda. Son como las tres componentes que son muy importantes dentro de todo lo que usted mencionó, que yo también le asigno una gran importancia. Muchas gracias. Gracias, senadora. El senador Gaona. Gracias, presidenta. Primero que todo, saludar a la ministra de Bienes Nacionales, a los profesionales que la acompañan. Tengo varias inquietudes, que muy en la línea, algunas de ellas, de las que ha presentado por su intermedio presidenta la senadora Allende. Y quisiera, primero, en los temas de suelos para vivienda. Eso claramente es una situación compleja que tenemos hoy día. La misma compra de suelos, hay bastante incerteza de quién efectivamente es la institución del Estado que se concentra esta facultad, porque hoy día se compran suelos a través del Servio, se compran suelos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Hay cierto nivel de coordinación hoy día entre la Subdere y vivienda o Servio, de tal manera que no se compren suelos que no sean posibles de ser habilitados para la adquisición de vivienda, pero Bienes Nacional no participa prácticamente en nada en esto, y también me gustaría saber cómo ustedes creen que van a poder abarcar este punto, cómo debería concentrarse esta facultad en Bienes Nacionales, con la conversación con Servio, con Subdere, cómo va a ser esa coordinación. A partir de lo que ya se realiza. También aprovechar esto mismo respecto de la regularización de derechos. En la región de Coquimbo y en varias regiones del país, la cantidad de terrenos que han sido loteados en superficies menores a los 5.000 metros cuadrados y que están en el ámbito rural o en el borde del ámbito urbano, por lo tanto rural, se plantean como regularización, se han venido regularizando hace bastante tiempo a través del Decreto de Ley 2695 del año 79. Se intentó hacer una especie de ordenamiento y fijarse algunos criterios a través de una circular del año 2019 del Ministerio de Bienes Nacionales que fijaba ciertos criterios para regularizar, para evitar estos temas de los loteos brujos y todas estas cosas que siguen pasando. Sin embargo, después hubo presentación a la Contraloría de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, y la Contraloría emitió un nuevo dictamen, que es la 129.442 del 13 de agosto del 2021, que en el fondo pone la lápida a toda posibilidad de regularizar este tipo de situaciones o terrenos bajo el alero del Decreto de Ley 2695. El Ministerio de Bienes Nacionales interpreta ese pronunciamiento de la Contraloría con fecha 14 de enero del 2022, y la verdad es que en la circular es más bien, hay un tema de interpretación, porque hay muchos terrenos rurales en el borde de las ciudades que efectivamente la gente lleva viviendo 5, 10, 20 años y que se tienen que regularizar, y con esto prácticamente se le pone la lápida con todos los problemas que esto trae. No pueden acceder a ningún beneficio del Estado, no pueden acceder, porque no tienen título mínimo, no pueden acceder a energía eléctrica de manera individual, no pueden acceder a sistemas de agua potable, en fin. Por lo tanto, está bien, lo que hace la Contraloría y la interpretación que hace el Ministerio de Bienes Nacionales es para cortar el asunto, ordenar, pero el desastre que se genera con la cantidad de personas que son afectadas por esto, que de buena fe han adquirido derechos sobre esos lotes, es realmente grave. Entonces, ahí hay un tema no solo en la región de Coquimbo, ¿no? Sino que hay en todas partes de Chile. Entonces, ese es un tema, ministra, que es grave y es urgente. El dictamen de Contraloría y la interpretación que hace el Ministerio de Bienes Nacionales respecto a ese dictamen, que en el fondo no deja, a mi juicio, no deja salida a esa cantidad de gente que tiene estos derechos que de buena fe adquirieron en su minuto. Eso respecto a la regularización de terreno, que evidentemente tiene que ver mucho con el tema de vivienda. Por eso se produce todo este asunto de compra de derechos, porque la gente no tiene la posibilidad de ser bancarizable, más aún con toda la dificultad que tenemos hoy día, altas tasas de inflación, la subida de las tasas de interés y todo eso, más la potencial reforma tributaria con la eliminación del impuesto o de la devolución del IVA a la construcción. Eso va a implicar que los costos de la vivienda van a aumentar, mucha gente va a quedar en un segmento, especialmente clase media emergente, va a quedar en un segmento no bancarizable, no acceso a crédito hipotecario, y eso va a generar dónde hacerlo atractivo. Esos terrenos rurales que se ceden derechos, y ahí se va alta gente. Hoy día está pasando y puede seguir siendo peor después, y esto es una verdadera bomba de tiempo. Por eso me gustaría saber, que me imagino que ya ustedes lo tienen que haber visto, yo lo conversé con el Ceremi de Bienes Nacionales allá y con una muy buena acogida, pero topamos con esto, porque aquí tiene que ver con la reinterpretación del dictamen de la Contraloría, y es un tema que tiene que hacer la Subsecretaría de Bienes Nacionales a nivel central. Derivado de lo mismo,
sin el ánimo de alargarme, quiero preguntarle, ministra, derechamente, ¿cuál va a ser la política del gobierno frente a las tomas de terrenos fiscales? ¿Vamos a proceder a aplicar la ley? ¿Vamos a buscar fórmulas de arreglos? ¿Qué vamos a hacer? Porque hoy día no solo se están tomando terrenos fiscales para poder acceder a vivienda, sino también terrenos privados, vulnerando claramente el derecho de propiedad, vulnerando, en fin, los derechos de mucha gente. Ocurre en la región de Coquimbo y no me cabe duda que ocurre también en el resto del país. Ese es un tema también y es muy importante la acción que haga Bienes Nacionales. Yo me acuerdo que hace unos años atrás Bienes Nacionales hizo una campaña para evitar la toma de terrenos fiscales con letreros, un montón de cosas, y eso algo hizo disuasión. Pero eso en algún minuto se eliminó, se cortó. Yo me imagino que por tema de recursos, porque además Bienes Nacionales pareciera que permanentemente le están cortando el presupuesto. Entonces también ese es un tema que seguramente provocó que no se siguiera haciendo esa campaña. Respecto del segundo o tercer eje de las tierras y autonomía para pueblos originarios, esta restitución colectiva que parece ser en alguna medida lo que se estuvo haciendo con la transferencia de tierras en la Araucanía. Mi preocupación ahí es que cuando las transferencias son de carácter colectivo a comunidades, ¿cómo se hace para que efectivamente eso sea la posibilidad de que sea más individual, de que efectivamente las personas puedan tener, si no pueden tener propiedad, tener goces singulares? Y ahí volvemos a chocar en el tema de los presupuestos para esto. Se acude a los gobiernos regionales, pero los gobiernos regionales están medio cansados ya de estar financiando regularizaciones. Además, ministra, en el presupuesto de este año, el Ministerio se le redujo fuertemente el presupuesto para la contratación de equipos, gente para poder hacer regularizaciones, y eso también es un problema grave, por lo menos en mi región, y yo me imagino que también en el resto del país. Bueno, hay varias cosas más. El tema de los modelos de gestión de los parques nacionales. No solo basta con declarar santuario de la naturaleza, no solo basta con hacer parques nacionales, si en definitiva no hay una política clara respecto a los modelos de gestión y administración de estos parques nacionales. A mí me parece que, no tengo los antecedentes del último tiempo, pero lo que se ha hecho con los pueblos atacameños en las zonas de atracción turística del contorno del Solar de Atacama, en fin, la precordillera y cordillera de la provincia del Loa, me parece que es una experiencia, por lo menos hace 3, 4, no sé cómo estará ahora, pero 4 o 5 años me tocó conocerla y me parece que es un buen ejemplo que se podría replicar. No sé si está replicado en otros lugares, pero son las comunidades indígenas las que administran los atractivos turísticos de esa zona. El presupuesto de regularización se lo comenté. En cuanto al tema de derechos humanos, ahí me gustaría saber cómo esto de traspasar a organizaciones privadas bienes fiscales. En este caso, organizaciones de derechos humanos muy loables y por supuesto reconocidas, pero son organizaciones privadas. Le cuento esto porque en un momento se intentó traspasar bienes a organizaciones como la CUT, como incluso organizaciones de derechos humanos, y finalmente topamos con el tema de la Contraloría que eso no es un beneficio para toda la comunidad, es un beneficio para un grupo específico de personas, de particulares, y por lo tanto no es un beneficio comunitario ni de comunidad, y lo que se hace es beneficiar a grupos específicos. Yo no cuestiono la naturaleza de los grupos específicos, pero sí me preocupa ver cómo se va a resolver ese tema de que se le está traspasando bienes fiscales que son, en teoría, de todos los chilenos a grupos específicos de la comunidad. Grupos deportivos que puedan ser, ¿cuál va a ser la figura? A lo mejor va a ser comodato, pero no sé, cuando habla de transferencia, yo me estoy imaginando de entrega de dominio, y por eso quiero que me aclare eso. Y finalmente, sí, bueno, las otras son cosas mucho más específicas y la verdad también me gustaría, al igual que lo que ha mencionado muy bien la senadora Allende, es con quién nos entendemos, porque hay mucha casuística regional, local, y la verdad que para ir a conversar con un ministro nosotros juntamos 10 o 15 cosas para no ir por y son muchos temas puntuales. Entonces, ese también ustedes saben quién va a ser el interlocutor del ministerio con nosotros, o por lo menos con este senador, para poder ir dando búsqueda de soluciones y soluciones en la medida de lo posible a las temáticas de carácter más bien regional o local. Eso, ministra, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, senador Gaona. Le damos la palabra al senador Latorre. Gracias, presidenta. Bueno, también saludar a la ministra, a su equipo, agradecer la presentación. También algunas preguntas y comentarios sobre la presentación.
al comienzo mencionó el rol que iba a tener el Ministerio, digamos, en la descarbonización de la matriz energética, que es una de las políticas importantes en la lucha al cambio climático. Y, claro, fue como una mención muy al inicio, en la introducción, y después no lo vi reflejado en las siguientes láminas. Entonces quería preguntarle si pudiera profundizar en aquello, porque tuvimos a la ministra de Medio Ambiente acá y por tratarse de uno de los temas importantes de esta comisión también. En relación a lo de pueblos originarios, no sé si en lo particular está pensado o hay experiencias que le toque monitorear desde el Ministerio, lo que es reforestación, pero con bosque nativo, es decir, estos parques o terrenos donde los pueblos originarios puedan tener una participación activa en la gestión o propiedad pública, comunitaria de los mismos, pero con bosque nativo. Y esto atendiendo también a los compromisos de Chile, esto desde la COP25, si no me equivoco, y es algo que el Estado de Chile ratificó, pero claro, quedó un poco en esta zona media ambigua si la reforestación iba a ser con bosque nativo, o cuántas hectáreas con bosque nativo, o cuántas con monocultivo, digamos, ¿no? Pino y eucalipto, que es un poco, en opinión de muchos, seguir reproduciendo el conflicto. Entonces ahí hay un tema y un área que me parece que podría ser súper interesante, además de desarrollar como política del gobierno y probablemente con aporte del Ministerio. Después, tengo entendido también, corríjame si me equivoco, que el gobierno le va a poner urgencia o va no a renovar la urgencia, sino que a cambiar la urgencia, pero además introducir indicaciones al proyecto de SBAP. Y ahí quería preguntarle si tiene más información sobre lo mismo, un poco que nos pueda indicar presentar en qué líneas de cambios o indicaciones le quisiera hacer el gobierno, sabiendo que igual está en la Cámara de Diputados, entiendo, ¿no? Está en la Cámara, pero claro, es un proyecto relevante y que nos interesa también apurar el tranco. Y lo otro que también tiene que ver más con vivienda que con esta Comisión de Medio Ambiente, pero como es de bienes nacionales y usted lo mencionó en su presentación, todo lo de banco de suelos, ¿no? Para vivienda y particularmente la región de Valparaíso, que es una de las regiones con más campamentos más grandes, antiguos, etcétera. Nos interesa muchísimo poder aterrizar esa discusión o si hay propuestas más o menos con qué plazos, qué magnitudes de bancos de suelo en la quinta región. Acá tal vez me sumo también a, más que nos dé el detalle ahora mismo, que nos puede indicar, mire, con quién seguir interlocutando, porque hay información ahí precisa que siempre nos toca por trabajo territorial, preguntas de los comités de vivienda o oportunidades también de proyectos en Banco de Suelos Públicos, en esta negociación con las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero particularmente mi preocupación es con la región de Valparaíso. Eso. Gracias, presidenta. Sí, senador. Gracias, señor Latorre. Senador Durán. Señora ministra, muchas gracias por estar en esta comisión. Y solo preguntas bien estratégicas. La primera, en relación, durante el gobierno del presidente Piñera hubo terrenos que quedaron para ser licitados. Usted menciona que en la redefinición estratégica va a haber una redistribución para generar oportunidades de desarrollo. ¿Qué significa eso en concreto? Y lo segundo, en relación a las tomas de terreno. Hay una ley que está en el Senado que tipifica la toma de terreno como delito y, por lo tanto, con penas de cárcel. Ese proyecto de ley no se ha visto. Y, por lo tanto, quisiera saber si está la voluntad política del gobierno para darle urgencia a ese proyecto de ley que duerme en el Senado. Y, finalmente, existe frustración por parte de organizaciones en relación a que hay una mirada muchas veces muy dura, muy drástica por parte del Ministerio de Bienes Nacionales y sus fiscalizadores con respecto, primero, a generar la asignación del terreno desde el punto de vista formal y, por otro lado, también las fiscalizaciones con respecto a los avances frente a lo que está sucediendo hoy día con las tomas de terreno. Por lo tanto, muchas veces quienes actúan
en buena forma y quienes actúan de acuerdo a la ley se sienten perjudicados frente a quienes se toman los terrenos y no se hace absolutamente nada. Finalmente, saber si existe un catastro de las tomas de terreno por región, que sería importante que a lo mejor nos pudiese hacer llegar si está de acuerdo la Comisión de Medio Ambiente. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Durana. Presidenta, yo voy a ser muy breve porque además esta comisión finaliza a las 14 horas para que pueda tener, evidentemente, algunos minutos para poder responder. Lo primero es que respecto de las iniciativas y temas prioritarios que ha definido sobre la redistribución de suelo para viviendas y ciudad, no veo un plan de recuperación, de toma de decisión respecto de desalojo. Muchas veces estos terrenos, y algo decían, bueno, ambos senadores, que al ser bienes nacionales, o el Estado, mejor dicho, el dueño, ¿cierto? Pero ustedes quienes administran el Ministerio, no, nos quedamos detenidos en esto y lamentablemente hay terrenos donde en materia de tomas de campamento son incluso un peligro para la vida de las personas que están allí. Entonces, quebradas, por ejemplo, piscinas aluvionales, etcétera, y evidentemente sobre todo en el norte. Entonces, me gustaría que nos pudiera más adelante, en fin, pero que se considerara por parte del Ministerio ese plan de recuperación de estos terrenos porque se requiere de recursos. Vamos a llegar a fin de año a discutir, ¿cierto?, la ley de presupuesto y sería bueno que se considerara desde ya. Y en cuanto a los proyectos de ley, ministra, aquí comentarles que bueno, coincidimos evidentemente respecto al primero, ¿cierto?, en la fijación de las vías de acceso a las playas de mar, ríos y lagos. Ese está acá, así que lo anotamos para poder fijar a su vez nosotros nuestra priorización de proyecto. Ya tenemos uno, todo esto lo aprovecho, ¿cierto?, de recordar a los senadores y a la senadora, que es el de zonas declaradas latentes o saturadas. Después, mañana podremos empezar a revisar cómo continuamos en nuestra tabla, pero vuelvo a la priorización de la ministra. Y el siguiente es respecto a la administración del borde costero y concesiones marítimas, que en eso, si no me equivoco, le escuché, ministra, que había coherencia del punto de vista que fuera el Ministerio de Bienes Nacionales el que administrara. Misma cosa comparto yo y también se lo escuché a la senadora Allende. O sea, creo que es evidente que incluso dentro de los 80 metros se pueda avanzar al menos en la discusión para que esto quede en manos de Bienes Nacionales y no del Ministerio de Defensa o de la Armada. Y en ese entendido, usted mencionó, ministra, un boletín que es del año 2013, que busca a grandes rasgos, ¿cierto?, mejorar la administración del borde costero y concesiones marítimas, pero hay otro boletín de la administración anterior que lo que busca es poder abrir un periodo establecido, fijo, para que dentro de los 80 metros sea Bienes Nacionales el que en esta excepcionalidad pueda tomar una decisión si transfiere o no. Yo sé que, por un lado, ha surgido y quiero manifestarlo, alguna crítica porque algunos plantean que se van a instalar, qué sé yo, se va a privatizar la playa directamente, ¿cierto? Grandes proyectos a lo mejor inmobiliarios o de casinos u hoteleros, pero en realidad este proyecto surgió de la sociedad civil para que las diferentes tomas, porque al final es eso, y que existen con mucha fuerza en el borde costero, insisto, dentro de los 80 metros, no hay problema fuera de ella, sabemos cómo funciona, pero en la región de Antofagasta, en la región de Atacama también, podamos tener un ordenamiento territorial, una regularización de esa situación. Insisto, si hay que abrir un plazo determinado, fijando normas muy claras y específicas que este es el objetivo y no la privatización, creo, ministra, que sería bueno ir considerándolo, ya que como tema central lo planteó, pero hay solamente un boletín. Y al menos de mi parte, yo estoy súper llana que si el mismo gobierno recoge los temas e ingresamos otro, a mí la verdad me importa poco qué firma lleve, mientras podamos avanzar en un tema en donde a mi juicio no se ha tomado con seriedad, o mejor dicho, no se ha enfrentado con una respuesta concreta. Así que, bueno, está de más decir, no quiero dejarlo pasar, pero la regularización de la herencia vacante, sobre todo con fines sociales, es clave. O sea, a mí me ha pasado que incluso se le ha informado a alguna organización de la sociedad civil y después resulta que o se demora o no estaba con esa categorización, etcétera. Así que
en eso nos vamos a encontrar. Y por último, bueno, sabemos que está en agricultura, eso ya más depende de nosotros, pero coincidimos con que la creación del servicio de biodiversidad y área protegida también es una prioridad para poder manifestarse. Gracias, ministra. 30 segundos, ¿puedo? Sí. No, solamente decirle respecto al que establece las sanciones para las vías de acceso al playa mar, bueno, esto años y años y todos los veranos el mismo drama. Quisiéramos nunca más ver la situación como salió en el reportaje del gerente Gasco y mediante insultos incluso sacando a la gente de ahí que es mi propiedad. Entonces, la pregunta es concreto, ¿cuándo vamos a tener una ley que tenga la suficiente eficiencia que francamente sea de verdad que las playas son de acceso universal, por decirlo así, playas, ríos, lagos, etcétera, y que no pueden privatizar los accesos, impedir los accesos y sentir que de verdad esto lo logran hacer carne, porque yo creo que la ciudadanía todos los veranos se siente muy frustrada porque todos los veranos asistimos al mismo drama. Cierran, o lo hacen tan difícil que las personas realmente no logran llegar. No hay una indicación, no hay un sendero claro, las mil triquiñuelas que conocemos. Entonces, yo creo que es súper bueno que esta vez, con tiempo y antelación, antes que llegue de nuevo el verano, esta vez seamos más efectivos para evitar lo que todavía ocurre, por desgracia, ministra, perdona, pero que quería reforzarlo porque es muy frustrante y eso sigue ocurriendo y ocurriendo a ojos vistas de todos. Gracias, senadora. Ministra, la palabra. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Voy a tratar de responder rápido a algunos de los temas que salieron más porque no tenemos tanto tiempo. El tema de la regularización, porque ese es el tema efectivamente más grande, más complejo que tenemos hoy día y sucede efectivamente a lo largo de todo el país. Hay regiones más críticas, como las regiones, bueno, estuvimos la semana pasada en Tarapacá y esa es una región muy crítica respecto a este tema, pero la verdad es que es un fenómeno generalizado. Y sobre la regularización, primero a propósito de los pronunciamientos que mencionaba el senador Gaona, efectivamente hoy día ha cambiado la regulación a propósito del dictamen de la Contraloría, no solo el del año pasado, sino también un dictamen de enero de este año, que la circular que sale, que menciona usted del 14 de enero, justamente es para adaptarse a ese dictamen de la Contraloría. Y el dictamen de la Contraloría, una de las cosas importantes que dice es que no podemos regularizar sin certificado de informaciones previas de las DOM. Y la verdad es que esto no es algo que inventó la Contraloría, es algo que estaba en la ley y no se estaba cumpliendo. Es de una reforma de hace unos 3 o 4 años. Entonces, ahí hay un primer tema que nosotros como criterio general compartimos ese criterio y además es un criterio que queremos tener en el grueso de nuestra administración, que es no regularizar contra norma urbanística. Hoy día el Ministerio ha tenido una política explícita de que la administración que hace no tiene ninguna preocupación y eso se ha defendido hasta ahora. No tiene que tener ninguna consideración respecto del ordenamiento territorial, respecto de las áreas peligrosas, que a nosotros solo nos corresponde pensar en la propiedad. Y nosotros en ese sentido vamos a tener una política bien fuerte de ir en contra de la norma urbanística. Esto es además una preocupación de muchos ministerios, sobre todo los ministerios territoriales, de vivienda, de medio ambiente, de agricultura, también de energía, de MOP, porque implica un montón de presiones sobre otros organismos. Al mismo tiempo que tenemos el problema de los subsidios y la propiedad, que también es muy complejo. Entonces, nosotros ese tema ese es como el principal problema que tenemos hoy día en el Ministerio. No le podría dar una solución específica porque no queremos tomar, más allá de este criterio, que nosotros no vamos a seguir regularizando contra norma urbanística, nosotros no queremos tomar una decisión solo respecto a esto porque creemos que involucra muchos temas. Esperamos poder avanzar rápido en eso. Tenemos efectivamente mucha demanda de regularización, es un tema muy grande y creemos que la excepcionalidad que permite el DL 2695 tiene que ser utilizado como una excepcionalidad y no como una cosa genérica que se está ocupando de manera a veces incluso promovida por las autoridades, que nos parece grave. Y ahí también, respecto del tema tomas en general y el tema de terrenos rurales, que finalmente, de hecho, a través de esta forma termina cambiando el uso del suelo,
hay un problema como general que sí está dentro de la ley, que es el tema de las parcelas de agrado y la parcelación de media hectárea, que este es un problema que también lo hemos estado tratando con los otros ministerios. Y ya dentro de las parcelaciones de media hectárea, los loteos irregulares que ya desvirtúan completamente el uso rural del suelo. Entonces, nosotros en eso, primero queremos ser muy comprensivos de la necesidad de vivienda y de que mientras no haya una política de vivienda que resuelva el problema de habitación, tenemos que ser comprensivos de eso, pero al mismo tiempo tener una política integral respecto de qué vamos a hacer con las tomas, y ahí creemos que en verdad es muy relevante distinguir entre las que están en terreno privado, en terreno público, las que tienen un origen en mafias que lotean de manera irregular, y ahí no solamente tenemos las limitaciones propias y de la Contraloría, o sea, tenemos la semana pasada un fallo de la Corte de Apelaciones de Ñuble que está ordenando rescindir 10 de estos contratos, parece correcto, pero al mismo tiempo hay 10 familias que compraron eso, de buena o mala fe, pero que están instaladas ahí. Entonces es un problema social gigantesco que queremos enfrentar y queremos distinguir. O sea, obviamente distinguir entre primera y segunda vivienda, distinguir entre asentamientos instalados en lugares de peligro geográfico, ambiental, climático. Y ahí voy a tomar un tema que también lo plantearon algunos y que en verdad es muy crítico para nosotros y para todo lo que tenemos que hacer, y que tiene que ver con recursos, porque hoy día nosotros no tenemos prácticamente capacidad de fiscalización. O sea, tenemos en promedio de 2 fiscalizadores por región. Entonces, la verdad es que nos llegan estas denuncias y nosotros no tenemos facultad de fiscalización. Y ahí hay una cosa que es recursos. Necesitamos más recursos para poder fiscalizar. Nuestro presupuesto efectivamente se ha ido reduciendo y ha ido dependiendo cada vez más, el 30% de nuestros funcionarios, de convenios. Entonces, es un presupuesto muy precario de convenios con gobiernos regionales o con otros ministerios y algunos con municipios. Entonces, en ese sentido, tenemos una situación presupuestaria que es muy precaria, que nos impide hacernos cargo de esto. Y también de facultades, porque parte de nuestras facultades, como las que son relacionadas a la fijación de las líneas de playa, hoy día tienen un procedimiento judicial ante los juzgados de policía local. Entonces, aunque lleguemos a fiscalizar con toda esa demanda que hay en el verano a propósito del acceso a las playas, luego nuestra capacidad es ir a un juzgado de policía local con el tiempo que se demore y la aplicación de una multa que es baja. Entonces, al final, incluso aunque la gente denuncie por redes sociales, nos llegan todos los días denuncias que tenemos muy baja capacidad de enfrentar. Y otro tema son ya las áreas peligrosas, y ahí con la escasa capacidad que tenemos, tratamos de enfrentarlo. Por ejemplo, en Arica, la semana pasada hablábamos con el Ceremi, ir a ver cómo estaba creciendo una toma, llegando a un sector de humedales, ir ya a fiscalizar eso específico, incluso en otro lado a una industria peligrosa. Entonces ya ahí, cuando ya son temas críticos de protección natural o de la vida de la gente, nosotros concentramos nuestras capacidades ahí, pero de verdad que son muy, muy bajas. Por eso lo planteo, porque gran parte de lo que tenemos que hacer no lo podemos hacer por esa razón. Y quedándome en el tema tomas, la idea de un plan de recuperación, lo mismo creemos que nosotros tenemos un plan de fiscalización, contando con estas facultades que tenemos, un plan de recuperación creemos que también tiene que pasar por una política intersectorial, que yo creo que sobre todo por el tema habitacional. Y también con un tema de facultades, porque no solo porque tenemos baja capacidad, sino porque la Corte Suprema últimamente nos está diciendo que nosotros no podemos hacer desalojo administrativo. Entonces, la verdad es que se judicializan los desalojos. Y por lo tanto, si bien nosotros somos comprensivos de las tomas que son primera vivienda y necesaria, la verdad, tenemos poca capacidad de ir cuando hay un loteador irregular que loteó antes de que venda, que es cuando nos gustaría actuar. Y no tenemos las herramientas para actuar lo suficientemente rápido en ese sentido. Entonces, queremos
lo hemos planteado, queremos verlo con otros ministerios y queremos tener un plan que incorpore estos problemas que son bien concretos y técnicos de nuestra capacidad de actuar, que por mucho que nosotros pongamos una política, si no tenemos esas facultades, la verdad es que no se pueden implementar. Bueno, hay muchos temas, solo aprovecho de mencionarles a propósito de lo que señalaban, temas específicos, regionales, en general temas territoriales los pueden ver con Camilo Mancilla, que es nuestro asesor en esos temas. Sí. Tengo con tarjeta, así que... Sí. Y temas habitacionales, en particular con Boris Cofré, que no está acá, pero les podemos dejar el contacto. Así que ahí pueden plantear los temas más específicos. Presidenta, ministra, a propósito, la idea que en algún momento se mencionó de fusionar vivienda, bienes nacionales, ¿eso usted lo descartan? Sí, nosotros lo descartamos y la verdad es que es algo que hemos conversado con Vivienda y aprovecho de tocarlo a propósito del Banco de Suelo, es que la verdad es que, claro, la necesidad de vivienda es una de las más grandes, pero el Banco de Suelo y la Administración de Bienes Nacionales cumple funciones no solo que tienen que ver con vivienda, y en ese sentido creemos que tiene sentido, como siempre existió el Ministerio de Bienes Nacionales, antes lamentablemente el Ministerio de Tierras y Colonización, que eso se mantenga separado y también que el Banco de Suelos, y esto lo hemos conversado con el ministro Montes, pase la administración y completamente, o sea, que tomemos el liderazgo desde el ministerio para eso, porque el Banco de Suelos no solo está disponible para vivienda, tiene que estar disponible para otras finalidades como, bueno, equipamiento, salud, educación y también como proyectos, o sea, el tema de energías renovables no convencionales es hoy día un tema quizás el más grande en términos de superficie y de recursos de lo que hace el Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene que ver con la instalación de, bueno, principalmente paneles fotovoltaicos, se hacen licitaciones para eso y hoy día están abierta la iniciativa de Ventana al Futuro respecto de hidrógeno verde, que también implica extensiones territoriales muy grandes. Y ahí solo para mencionar algo bien pequeño respecto de la pregunta del senador Latorre, nosotros, por supuesto, queremos seguir con esa política. Vamos a seguir con las licitaciones que están abiertas, más allá de que hemos revisado algunas, quizás nos han parecido algunas problemáticas, pero en términos generales vamos a seguir. Pero ahí hay un plan de licitaciones que estaba vigente hasta el 2021 y nosotros esperamos que el nuevo plan de licitaciones también tenga una perspectiva un poco más integral. Por ejemplo, la voz más importante, o sea, una voz importante que se está quedando fuera es la de los gobernadores regionales, que nos demandan mucho participación en eso, en definir en qué parte de su región se va a licitar algo para un proyecto que significa miles de hectáreas. Entonces, ahí queremos integrar eso. En materia de energía, bueno, hay un espacio de gobernanza del hidrógeno verde que está considerado y no se ha implementado, con energía, con medio ambiente. Entonces, nosotros queremos activar esas instancias para que nuestro plan de licitaciones considere todo eso. No estamos parando, en general no estamos parando las cosas que venían abiertas de antes, pero como el plan de licitaciones era hasta el 2021, nosotros queremos abordar eso con estas nuevas consideraciones que planteo. Bueno, no sé si tenemos tiempo para el resto de los temas. Sí. Ya, yo voy a pedir prorrogar solamente por 5 minutos, ¿ya? Y obviamente el senador Torres, que tiene otros compromisos, le da la palabra al senador Gaona y con ese tiempo, ministra, le pido también, y si no, tenemos la posibilidad de tener otra sesión. Gracias. Sí, presidenta, yo sugiero que podamos, no sé si alcanzó a notar todas las preguntas, ministra, No pero que nos pueda responder por escrito para las cosas que hemos estado dialogando y conversando, de tal manera de que no vamos a alcanzar en los próximos 5 minutos a ver todo lo que le preguntaron. Entonces, se nos puede formalizar a través de una respuesta por escrito de todos estos antecedentes que hemos consultado. Y segundo, me sigue preocupando, ministra, qué va a pasar con la gente que de buena fe adquirió derechos sobre lotes hace más de 5 años. Entonces, porque hay una definición de ciertos criterios para poder regularizar del año 2019 que después cambian con este dictamen de la Contraloría, así como se va a abrir espacio para, por ejemplo, regularizar, hay un proyecto de ley para regularizar el tema de las playas en Atacama.
no sé, buscar algún mecanismo pensando en esa gente, pensando en toda esa gente que de buena fe adquirió 500 metros cuadrados, en fin, y todo lo demás, que es muchísimas personas. Entonces, y esto genera problemas en los municipios porque no pueden acceder a agua potable, no pueden acceder a energía eléctrica, en fin. Entonces, ahí buscar una solución. Y si se trata de un proyecto de ley, como son atribuciones y competencias del Ministerio, es de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. O sea, nosotros no podemos tener iniciativa al respecto. Entonces, ahí dispuestos a colaborar, a buscar una solución a toda esta situación que, como usted bien lo dijo, es un problema de muchísima gente y es un problema que es todo el país. Entonces, para no quedarme yo con esta idea de que la circular número 1 del 14 de enero interpreta claramente lo que dice la Contraloría y ahí nos quedamos y le decimos a la gente, mira, no hay nada que hacer. Entonces, no, yo creo que hay que buscar una fórmula, poner fechas de corte, porque claramente hay gente que se vio afectada y compró hace 5 años o 6 años y vendió el año pasado el derecho. Y bueno, a esa persona que compró el derecho no tenemos por qué regularizar. Se fija, hay que fijar criterios y buscar alguna excepcionalidad vía ley, me imagino, que no pareciera que no hubiera otra fórmula, para estos casos y abrir una ventana para poder resolver, y una ventana en términos de tiempo razonable, dado los tiempos del Ministerio, que no son cortos, y no son cortos no porque haya más la voluntad, sino que por lo mismo que usted decía de recursos. Eso, presidente. Gracias, senador. Ministra, mire, yo le voy a dar estos minutos para finalizar la comisión, sin perjuicio de que pueda asistir en una nueva invitación, que ojalá la vamos a acordar lo más pronto posible, porque si no los mismos temas luego se van dilatando. Y me parece importante poder enviar algunas respuestas, como para poder adelantar incluso la futura comisión, porque además son temas que podemos ir trabajando juntos, como yo planteaba, por ejemplo, el tema del borde costero. Senadora, no. Ministra. Sí, muchas gracias. La verdad es que podemos comprometernos a enviar las respuestas por escrito, porque en verdad no alcanzo a abordar, aunque hablo rápido, no alcanzo a abordar todos los temas. Ese tema, la verdad es que es el más preocupante para nosotros y estamos viendo qué podemos hacer. Yo también me inclino por una situación por una regulación de excepcionalidad. Pero tenemos que estudiarlo bien y con una campaña de persecución fuerte a las personas que se están aprovechando de esto. Y el tema de borde costero también vamos a revisarlo, ver cuáles son todos los criterios y ahí también les menciono que ese es un tema que también se está conversando internamente respecto de las competencias que podrían tener los gobiernos regionales en relación a eso. Entonces queremos unificar esos criterios fundamentalmente en el tema de la administración. Y una última cosa para aclarar, porque algo que señalaba el senador Gaona es bien específica, pero lo menciono al tiro, que tiene que ver con dos temas de transferencias. Respecto a la propiedad colectiva de pueblos originarios, bueno, nosotros creemos, y lo hemos estudiado a propósito del caso de la comunidad Aymara, Chusma-Usmagama, levantamos una opinión jurídica y hoy día la estamos implementando, que pueden convivir la propiedad colectiva con la propiedad individual en términos de los principios del derecho internacional en materia de pueblos originarios y hay instrumentos con los que eso se puede hacer. Y hay uno que estamos trabajando en particular con esta comunidad, no sé si funciona, podría ser aplicable en otros casos. Podría ser. Y lo último es que el tema de traspaso de bienes fiscales a organizaciones privadas, nosotros en general no traspasamos la propiedad, nosotros traspasamos la administración a través de concesiones. Sí. Bueno, muchas gracias, ministra. Nos vamos a coordinar entonces para una próxima sesión y sin más doy por finalizada la comisión. Gracias. Muchas gracias.